Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Somos lo que somos, un podcast sobre el Bayern Múnich en español. El programa de hoy estará dividido en dos segmentos en donde ambos nos estará acompañando Rafa. En el primero hablaremos de ciertas novedades que han sucedido en Alemania que pareciera afectan nada más al aficionado local, pero hablaremos de cómo eso afecta al aficionado de todas partes. En el segundo segmento hablaremos de fútbol porque estamos cada vez más cerca de que empiece la temporada y el Bayern se midió contra el Aston Villa para por fin ponerle un último punto para poder cerrar, ponerle final a esa mala racha que hemos tenido contra los equipos de Unai Emery. Ahora, de lo que estaremos hablando es un poco sobre o haremos un debate, mejor dicho, sobre cómo los clubes de fútbol pues no son solo números, sino que también tienen que ver con la identidad. Ahora, y es que en las últimas décadas nos hemos acostumbrado pues a hablar de los equipos de los clubes como si fueran empresas, ¿no? Es algo que se hace ya muy a menudo. Los medimos a partir de cuánto dinero ingresan, de cuánto se gastan en fichajes, el valor de la plantilla, de la marca, de lo que aportan los patrocinadores, etcétera. Pero cuando hacemos todo eso, pues nos olvidemos algo que al menos aquí consideramos que es muy importante. ¿Para quién existe realmente un club? Ahora, en ese sentido, en Alemania todos los clubes están protegidos por la regla del 50+1. Esa regla que dicta o que garantiza que la mayoría del control se queda en manos de los socios. La Bundesliga ha decidido proteger la identidad del juego antes que la ambición de cualquier inversionista. Ahora, todo esto lo hablaremos a través de una noticia que se ha dado por ahí, en donde resulta que el Bayern, junto con otros equipos, es el segundo equipo cuyo abono o boleto de temporada es el más económico de toda Alemania. 180, 150 euros más o menos por ahí ronda el boleto para toda la temporada. Ahora, esta visión acerca de la regla 50+1 pues marca la diferencia entre dos maneras de entender el fútbol. Primero que nada tenemos la del consumidor y segundo la del aficionado. El primero, el consumidor, termina viendo al club como un producto más. Exige estrellas, títulos y un espectáculo inmediato sin importar el costo. Por el otro lado tenemos el aficionado, que evidentemente también quiere ganar, también quiere la Champions, también quiere la Bundesliga, también quiere fichajes, pero entiende que el equipo es una comunidad, es una identidad, es algo más. Prefiere renunciar a ciertos lujos financieros antes que perder lo que hace único a su club. Aquí no estamos diciendo que una sea mejor que la otra, simplemente hablaremos de lo que implica cada una de estas dos posturas o de lo que es manejar un club a partir de la perspectiva del negocio o de la comunidad. Ahora, a partir de esto, en donde en Alemania, en la Bundesliga, los aficionados, los socios son los dueños de los equipos o son los que tienen el control, los boletos siguen siendo más que accesibles. Los estadios están llenos y la atmósfera en las gradas parece que es mejor que nunca. Esa pasión evidentemente no es un accidente, no es una casualidad, termina siendo el resultado de un modelo que respeta a su gente y que además dice que la gente está contenta. Ahora, la discusión de esta regla, el 50+1, nunca ha sido si la regla produce más dinero o no. La verdadera cuestión es hablar o decidir o preguntarnos qué va primero, la rentabilidad o la identidad. Defender esta idea de entender el fútbol, pues no se trata de ser anticuado o necio. Vamos a hablar qué es lo que implica, ya sea en lo positivo o en lo negativo, que un club se rija por sus aficionados, por sus socios y por su identidad, por sus valores. Esto es Somos lo que somos, un podcast del Bayern Múnich en español. Comenzamos. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, ay, 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 FC Bayern München. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va todo? Todo bien, Gus. Un gusto estar aquí otra vez, otro lunes. Aunque no es el lunes esta vez, pero otro lunes aquí contigo. Es lunes en el espacio, acá Ándale. en la realidad del podcast. Sí, ya me dio el bajón nomás por ser lunes. Todo bien, aquí emocionado. Vamos a ir como segmento a segmento, pues
informando acerca de lo que ha pasado con el Bayern estos días. Y pues bueno, Van, dime, ¿qué pasa? ¿Cómo has Pues estado? ¿Cómo mira, va todo? Rafa, todo bien, ya de vuelta, ya se acabaron las vacaciones y pues bueno, ya en casa otra vez. Y la intención de tenerte por acá es porque justo esta semana tuvimos, pues, podría decirse dos noticias, ¿no? Que aparecieron por ahí. En sí, pareciera que no tiene nada que ver, ¿no? Porque llegan en momentos y en contextos diferentes, pero la primera de ellas es el precio de los boletos, porque quedó anunciado lo que es Ujú. como salió por ahí una tabla, ¿no? Donde aparece como el precio del que es el boleto de temporada. En México se le conoce como el abono, ¿no? Ajá, Este boleto que incluye como todos los partidos de local. Y Simón. si no me equivoco por ahí, el Bayern termina siendo el segundo equipo con el ticket o el abono o el boleto de temporada Ujú. más barato de toda la Bundesliga. Es una noticia que, sobre todo para el aficionado global, pues pareciera que tiene como muy poca importancia, ¿verdad? O que es prácticamente un tema completamente irrelevante, porque pues lo que importa son otras cosas. Pero es una noticia o es un dato que nos dice mucho acerca de la realidad del club, es un dato que nos dice mucho acerca de la realidad del Bayern. Y al mismo tiempo, así como de una manera fortuita, una casualidad de la vida, pues aparece Company en rueda de prensa aquí en este tramo entre el partido contra el Jeju y el Aston Villa, en donde está hablando de la Bundesliga, está hablando de cómo están las cosas y bueno, suelta la declaración potente diciendo que la Bundesliga es la segunda mejor liga del mundo, tan solo detrás de la Premier. Company por ahí habla, y ahorita si quieres comentamos la declaración al pie de la letra, pero habla sobre el nivel, ¿no? En donde la Bundesliga es muy competitiva, tan solo detrás de la Premier. Habla de la diferencia o de la distancia financiera que hay entre la Premier, pero también lo deja ver un poco como desde la polémica, ¿verdad? Sabemos la Ujú. distancia de los ingresos que hay en la Premier, como dejando ver un poco de dónde viene ese dinero, pero lo importante es que subraya la cuestión del ambiente, el ambiente en los estadios. Ahora, esto es muy importante porque parecieran como noticias así muy sencillas, pero que en realidad ambas nos terminan llevando al mismo lugar, que es la regla 50+1. Así que empecemos por el principio. Vamos a comentar estas noticias y cuéntame, dime tú, ¿por qué crees que estas dos noticias nos invitan o nos convocan o nos obligan a hablar de una de las reglas más debatidas y también quizás más incomprendidas del fútbol alemán? ¿Qué te parece esta cuestión de los boletos? Bueno, sobre los boletos, yo creo que, como bien lo dices, no es que nos le pongamos mucha atención a ese tema porque pues no es como que la próxima No semana lo vamos a tengamos un comprar, viaje. ¿verdad? Sí, no, no tenemos un viaje agendado, ni mucho menos a Bueno, fuera. Múnich, ¿no? Sí, 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 cada fin de semana. Pero mira, el precio se estableció, el pase de local, obviamente, ¿no? Entre 140 a 180 euros para esta temporada, ¿no? Incluye todos los partidos que tenga el Bayern de local, o la primera vuelta, puede ser, la que sea. El asunto aquí es que haciendo la comparación con otras ligas, con otros equipos igual grandes o mediáticos, pues te das cuenta de la diferencia que hay. Este obviamente es el precio básico, ¿no? Sí, tal cual. Hay otro que es de entre 420 a 910 euros. ¿Va? Eso viene Sí, siendo, pues, exacto, ajá. totalmente. Sí, no, es un promedio, por decirlo Ajá, así, digamos, es ¿verdad? un No promedio, es o sea, sí, no es que sí, todos cuesten eso, ¿verdad? sí, claro, si te sobran 140, 180 y vas a ir, no sé, 5 de los 17 partidos de la temporada, bueno, venga, va. Pero si ya eres alguien más regular, pues de 420 a 910. Ahora, bueno, no, está caro, o sea, puede ser como está caro, compraría. Va. El del City, el promedio normal está entre 425 a 1000 libras esterlinas. Pone que el promedio es de 600 libras, 13,000 pesos mexicanos te saldría, ¿no? Ir a los 17 partidos que hay. Del Real Madrid, 370 a 3,211 euros. O sea, ese es como el promedio que existe. Ujú. Pones que Los el 1000 es Bayern. el promedio. Sí, sí, sí. El promedio, ponle que sea el de 1000, el normalito, 19,000 pesos. Y me puse a investigar de la Serie A porque para mí, yo soy el que menos sabe de la Serie A, no la sigo mucho. Pero sale el del Milan, que está entre 340 euros a 5,200. O sea, 5,200 para ser abonado del Milan. Sí, como que hace ruido, ¿no? Dices como,
bueno, el Milan no ha jugado Champions, no es el más mediático ahorita, pero sigue siendo muchísimo. Entonces, ver Sí, estos números del Bayern, que son bastante bajos, pues que, como tú comentabas, ¿qué nos hace pensar? Leones, de hecho, dice como no queremos que nuestros aficionados sangren, sí, ni no son que vacas, ¿verdad? no son Para vacas estarlas. exactamente. No queremos estarles ordeñando, sacándoles dinero. El fútbol es para todos, ¿no? Y como podemos ver, los precios, pues parece que también son para todos, ¿no? Entonces, Y déjame te interrumpo aquí para sumarle un poco a tu recorrido. Recordar dime. también, porque no me acordaba, que la Bundesliga tiene ¿cómo decirlo? No tiene la mayor asistencia, pero eso es debido al tamaño de sus estadios, Ah, ¿verdad? sí, La mayor cantidad de asistentes se lo lleva la Premier, pero si lo llevamos al término de porcentajes, o sea, ¿qué liga es la que llena más sus la estadios? alemana, Es la Bundesliga, sí. Y sí. que no lo recuerdo, pero que la segunda división, la Bundesliga 2, está incluso por encima o compite ahí con la Liga Española, por Ujú, encima de la Liga, de la Serie A, en donde si logras ver transmisiones de equipos de media ujú. tabla para abajo, es a menudo, ¿verdad? Ver estadios medianamente llenos, ¿verdad? Sí, Por decirlo de alguna manera, ¿no? y mira, y es muy curioso porque la otra vez hay una noticia de que la segunda división de Inglaterra muchas veces tiene incluso más llenos que la Premier League en ciertos estadios. Y ahora que lo mencionas, sí, el porcentaje es muy importante tomando en cuenta los estadios, porque tú ves el estadio de la Unión Berlín, que ahorita a lo mejor ahondamos más Exacto, en ello, de que lo tuvieron que construir los mismos aficionados, ¿no? curiosamente, sí. El del San Pauli, por ejemplo, también Sí. son estadios con capacidad, yo creo que Heidenheim, Heidenheim, sí, menos de estadios 60 muy mil, pequeños, sí. sí, menos de 50,000, o sea, No, y como a 15,000 pesar, personas, sí, 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 muy o sea, poquito. los de 15 ¿cuál fue el equipo que se jugó el Bayern en la Poca la temporada pasada? No me acuerdo, pero creo que tenía apenas y 2 gradas, 3 gradas a lo mucho. Sí, o sea, y es increíble como ¿Será siempre están el abarrotados. Wiesbaden o quién? Ajá, no, 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 no. Fue creo que o sí, no me acuerdo, pero sí, un equipo de segunda división, tercera me Ok. parece. Ajá, pero aquí el tema es el ver estos precios y mucha gente del Bayern o de otros equipos se van a poner a pensar cómo se mantiene el Bayern porque piensan que el boletaje es lo más importante y de lo que se sostienen los salarios de los jugadores, el mantenimiento, el salario del staff también. Y pues no, es solo una parte de los ingresos que tiene un club, que a lo mejor ahorita lo tocamos con el 50+1. Y ya respecto a también los precios que se llegan a tener en otras competiciones, por ejemplo en la Pocal, no, Honest la temporada pasada habló sobre los precios de Champions, que dijo, pues no van a variar mucho tampoco. ¿Por qué? Porque sigue siendo el Ah, mismo equipo. Y también el tema del dinero, cuando hablas de Uli, cuando hablas del Bayern, siempre lo pudimos ver hace poco con la declaración que dio Olise, yo no voy a vender a Olise por 200 millones porque esos 200 millones pues no van a meter el gol, la gente no viene a ver 200 millones ahí nada más hechos, claro. entonces como que tiene un peso muy específico cuando se habla de dinero, no nada más en el Bayern, sino en Alemania. Sí, Entonces podemos exacto. ver, sí, 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 entonces eso podemos es ver. bien importante, Rafa. Qué bueno que lo tocas, porque la noción Ujú, económica o la noción de dinero, y a lo mejor Enrique nos podría echar más la mano en este sentido también desde el ujú, punto de vista de las finanzas, pero la noción económica es muy distinta, muy distinta a la noción financiera a la que tenemos en Latinoamérica, sobre todo. Es ujú, muy diferente, ¿no? Y efectivamente, o sea, la declaración de Uli va muy lejos, o sea, porque no es nada más esta cuestión de que qué vamos a hacer con los 200 millones y lo que sea, sino que es simplemente nosotros no somos un club vendedor, nosotros no nos dedicamos a vender jugadores, nuestro modelo de negocio, por decirlo así, si es que se podrían aplicar estas palabras, no ujú. depende de la Sí, venta de jugadores, entonces no es algo que necesitemos hacer para que nuestros números estén en verde. Ya lo hablaremos, ¿verdad? Porque también las finanzas del Bayern sobre todo la temporada pasada, salieron a pelitas, ¿no? Apenitas sí, salieron en sí, números sí. verdes, ¿no? También hay que comentar eso, pero que aún así sigue habiendo esa utilidad, ¿no? Ahora, Ujú, comentando esto que dices, ¿no? Es donde viene bien conectarlo con el tema del ambiente en los estadios. Ahora, es importante porque el ambiente en los estadios no es nada más romanticismo, el ambiente en los estadios no nada más es color, no nada más es pasión y aguante, sino que es síntoma, es consecuencia de algo. O sea, ¿qué pasará? ¿Verdad? Esta es la pregunta que he planteado por aquí en el podcast. Y no, digo, no tenemos que contestarla ahorita, pero es meramente como puente.
Ey, Si la Bundesliga tan aburrida como dicen, ¿verdad? Porque siempre la gana el Bayern, ¿por qué estarán llenos los estadios? ¿Por qué estarán llenos todos los estadios, no? Entonces, ahí es donde viene la cita de Company, en donde la estaré traduciendo en tiempo real. Dice, habla sobre la comparación entre la Premier y la Bundesliga y dice, muchas de estas comparaciones entre estas ligas son directas. Tienes ujú, que ver primero que nada los recursos financieros. La Premier League tiene los mayores recursos financieros, que por eso es la mejor liga en el mundo. Para mí, la Bundesliga llega en segundo, porque si ves el talento, la Premier League tiene el mayor talento porque puede comprar mucho talento con mucho dinero. Pero la Bundesliga tiene otras cosas. Primero que nada, una cultura de los aficionados muy poderosa y jugadores muy talentosos que vienen por todos los clubes. así es. La Premier League tiene esa ventaja por el momento, pero la Bundesliga es la segunda mejor. Y es Y muy fíjate, emocionante tener tantos jugadores y tan buenos equipos. Dime. y fíjate, lo dice alguien que estuvo en la Premier años, o Y sea, en no el sé cuántos City años. aparte, Y ¿verdad? aparte dirigiendo Sí, en el no. Burnley recientemente. Ujú, ujú. O sea, el tipo estuvo en segunda división, en primera división, bajó, llega a Alemania y lo dice. Y no es que esté en Alemania que esas declaraciones se den, sino que es algo que el Por aficionado. eso llega a Alemania, ¿no? Ajá, sí, O sí, sea, sí, precisamente. De hecho, creo que tenía el bono de 2 millones de euros y ganaba la Champions la primera temporada y todos se rieron, ¿no? Pero como para contextualizar los bonos, un bono en la Premier, no sé, de X equipo por hacer X cosas, son carros para todos los jugadores, ¿no? O sea, lo pudimos ver con el Al Hilal, ponle también en el Mundial de Clubes. Pero sí es bueno esta declaración como hacerla más pública o que tenga más alcance porque incluso la gente que le va a equipos que no son de la Premier, pues está consciente de esto, ¿no? La Premier es la mejor liga del mundo porque tiene mucho dinero, va, pero hay otros factores que también la pueden hacer la mejor del mundo, o sea, y ahora aquí, esto es importante, ¿no? Pero enséñame un clip donde aparezca un ambiente en la Premier que sea mínimamente comparable con el ambiente que se vive en prácticamente cualquiera de los estadios de la Bundesliga. Podríamos poner ahí a lo mejor el asterisco en el Wolfsburgo, en a lo mejor ¿cómo se llama este equipo? Ay, que juega de azul, se me el olvidó. Schalke, El Hoffenheim, no, olvídate del Schalke, el Schalke es una locura, lo que se nos viene esta temporada, sí, 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 qué locura, ¿verdad? visita el Bayern, creo. Sí, y, por ejemplo, compáralo también, digo, ahora en un buen sentido, qué Ujú, importante es tener equipos como el Schalke, como el Hamburgo, que el Bayern se mete a lo que es una verdadera caldera, ¿no? Entonces ahí la cosa cambia. Ahora, ujú, ¿qué opinas tú de esto del ambiente? A ver, porque no es nada más el hecho de tenemos el mejor ambiente como una estrellita, ¿no? Sino ujú. volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué te dice a ti esta cuestión de que todos los estadios están completamente llenos y tienes a toda la gente completamente metida en el partido y en sus equipos? Y ahorita que mencionabas al Unión Berlín, al grado de que son los propios aficionados, los propios socios, los que se encargan de con sus manos levantar el estadio, ¿no? Hasta allá llega el Sí. asunto. ¿Qué te dice eso de cómo están las cosas en la Bundesliga? Pues mira, en cuanto a ambiente, no es restaurante como para que empiecen a poner que tengamos el mejor ambiente y te quieran vender un equipo con eso, ¿no? Este, pero es Si una no va por palabra. ahí, ¿verdad? No Sí, va por sí, ahí. Ese es el sí, peligro. Ese es el sí, peligro de las declaraciones de Company, que termine sonando exacto, así. que se Y van a no va interpretar, por ahí. se van a Ujú. interpretar de una manera súper amarillista, ¿no? Pero pues es una palabra, es muy importante y creo que en todos los equipos tiene que ser lo más importante si lo que quieres es como un proceso, avanzar o esa conexión, que es el arraigo. Los equipos de Claro. fútbol deben de tener siempre esa conexión a través del arraigo, de decir, este es mi club, este es mi escudo, aunque estemos en decimoctavo, aunque estemos a 3 puntos de descender, aunque en vez de estemos en segunda división y nos vamos a tercera, te quedas ahí. O sea, y eso es algo que se ve mucho en los equipos de la Bundesliga y en lo personal yo lo veo mucho también en la segunda división inglesa. Me tocó ver el partido del Southampton, creo que era, donde estaba Daniel Pérez Seguido contra el Arsenal. Ok. Y pues ponle que no es un equipo tan chico, pero el ambiente que se vivió en el estadio cuando se le ganó al Arsenal, yo creo que nada más lo había visto cuando no fue el Wolfsburgo, el Werder Bremen se salvó del,
del descenso hace ya años, años, años. También en los goles del que canta ahorita diciendo del Schalke 04, los goles que canta el Schalke 04 en los clásicos. O sea, es realmente una locura. Y yo siento que tiene que ver mucho con esto de no traicionar los principios, de dónde vienes, Exacto, de dónde exacto, vienes. O sea, exacto. de sobre todo lo podemos ver con el Bayern, de que el día que el Bayern empieza a gastarse 200 300 millones de euros en jugadores, por más buenos que sean, al no ser un club vendedor o que se meta mucho en ese tipo de cosas, pues van a haber más cejas levantadas o más cuestionamientos que aplausos. No, creo que esa es una de esas. Cuando un equipo empieza a inventar o empieza a querer agarrar cosas que no están en su ADN, ahora sí, creo que el término de ADN está bien usado, este, pues sí se empiezan a cuestionar muchas cosas. Entonces, lo más importante y lo que ha mantenido a la Bundesliga como en esta liga con el mayor porcentaje de asistencia a los estadios, pues es que nunca se han traicionado a este tipo de equipos, que ojo, está la regla 50+1 y está el hecho de que a lo mejor los equipos alemanes no sobresalgan tanto en Europa, pero es que a los aficionados tampoco les importa tanto lo que se hace en Europa. Lo que les Claro. importa es que su equipo dé una gran actuación en la liga y en la copa y hasta donde lleguen en otras competiciones, pero siempre se prioriza la identidad del equipo. Y es que curiosamente esto es curioso, ¿no? Esto es raro porque sobre todo en estos tiempos ¿cómo decirlo? Tan capitalistas en los que vivimos, en Mm, donde el dinero prima antes que todo, en donde la globalización, el progreso y lo grande y lo más se ha vuelto como parte tan importante de nuestra cultura o un objetivo muy importante de nuestra cultura. Es curioso hablar de todo este asunto de la identidad porque es inevitable que terminemos sonando románticos, ¿no? mm. Y el asunto es que eso es lo que nos lleva a la esencia del fútbol, ¿no? En donde el fútbol y el auge que tiene desde su comienzo es justo a partir de lo romántico, Ujú, en donde un equipo se crea a partir de amigos que se querían poner a patear una pelota, mm. competir contra los de la otra colonia, competir Ándale. contra los de la otra ciudad, Ujú, y entonces ahí está presente ese romanticismo, ¿no? En ujú, donde los de Múnich jugaban contra los de Aschaffenburg y luego los de el barrio de Schalke jugaban contra los de Dortmund ujú, y el San Pauli empezaba a jugar contra los de Hamburgo y entonces empiezan estas rivalidades que pues sí, son completamente románticas pero pues son las historias que nos terminan enamorando del fútbol, ¿no? O sea, porque sí. un fichaje importante, un nombre, sí puede ser llamativo, puede atraparte, pero el día que ese fichaje se va del equipo, si no hay un arraigo, si no hay una cuestión de identidad, la cosa termina ahí, ¿no? Ahí es donde entonces la identidad se termina transformando en el activo más importante del fútbol. Y Así entonces es por es. eso que de alguna manera el hecho de que haya buen ambiente en los estadios no es una cuestión de presumir como tal, no es una cuestión para, como tú lo decías, porque termina sonando como tenemos bonita letra, ¿verdad? No Ah, seremos el mejor, pero tenemos buen ambiente, ¿verdad? sí, Y la no, comida no está ese, buena, ¿no? exacto, no ese es el punto, sino que el gran ambiente en los estadios llenos y el precio bajo, es la evidencia de que el modelo alemán de fútbol está funcionando. Sí. Ese es el asunto. Y va en dos sentidos, ahora que lo mencionas, de que el equipo te está dando lo que estás buscando, lo que esperas de tu club de fútbol y que el aficionado te está respondiendo, o sea, que le está gustando lo que estás haciendo. Entonces, tiene que ser recíproco. Ahora que mencionabas lo del dinero, Exacto. Gus, fíjate, el dinero puede ser una herramienta muy buena si la sabes usar y puede arruinar tu club completamente o a lo mejor le puede quitar esa identidad. ¿No? Que es lo que pasa no nada más en equipos específicos, sino por ejemplo en ligas. La MLS es una liga de chocolate, por ejemplo, es una Sí, liga, claro. es una liga de turistas. Y Lo ahorita, platicábamos con Carlos cuando empezó el mundial, en donde, por ah, ejemplo, sí, él decía, es la NFLización del fútbol, algo así, ¿verdad? claro, Donde se quiere transformar en el claro. modelo de la NFL o la MLS o lo que sea, Ujú. en donde ya no son equipos, no son instituciones, no son clubes, son franquicias, ¿verdad? Franquicias. ¿Qué es una franquicia? Bueno, McDonald's es una franquicia, Sí, Burger King es una franquicia, donde se vende comida procesada, congelada,
sin sazón. Pero sí, es precisamente eso. Entonces, también hoy lo hablaba en la página, Muy bien, a ver. Ujú. totalmente lo hablaba del arraigo, o sea, de que, pero es que, por ejemplo, con lo que acaba de pasar de Diomandé, ¿por qué el Bayern no ficha por jugadores así? Luego, porque el Bayern nunca ha fichado así y nunca lo va a hacer porque el Bayern es un club que agarra jugadores con cierto perfil, aunque no sean las superestrellas, los trabaja, se vuelven superestrellas y se quedan hasta que se quieran quedar o hasta que ya no formen parte de los planes. Pero al mismo tiempo, Rafa, el Bayern, por ejemplo, tenemos el caso de Harry Kane, tenemos el propio caso de Ah, Lucho, en ajá, donde sí, si el Bayern considera que tiene que ir al mercado y pagar se N va a cantidad gastar de eso. millones, se lo va a gastar. No, Sí, no lo duda, lo va a sí, hacer. sí. Así como supuestamente estaba decidido a gastarse la cantidad de dinero con Wirtz, ¿verdad? Ujú, Pero sí, bueno, no, totalmente. no, no pasó, ¿verdad? Pero si el Bayern considera que hay un jugador que tiene que traer, se lo va a traer, ¿verdad? O sea, si considera que lo vale, ¿verdad? Porque también tenemos el caso de Voltemade, donde dice, a ver, o sea, sí, Muy bonito y pero todo, no, pero no, pero a no. ver, no, no. Sí, Y ahí está, y que ¿verdad? Curiosamente. precisamente abrió un debate entre la misma afición de que no, es que Voltemade es muy necesario porque primero es alemán, segundo no hay ningún jugador alemán ahorita y el otro lado fue como de no, es que no vale eso y se centraba completamente en el dinero. Entonces, sí es muy importante que identifiquemos no nada más en el Bayern, sino en el fútbol alemán, que el dinero es un no negociable para la Bueno, mayoría de pero en ese equipos. sentido, para que lo traslades ahí a tu página, pues ya tenemos a Bastian Asomo de tan solo 16 años y también es Sí, alemán, ¿verdad? Así sí, que sí, sí, totalmente. Ahí está Von Tobel de sangre azul también. Entonces, sí, sí, o sea, tú te vas dando cuenta de cómo va cambiando el discurso, ¿no? Y creo que bueno, no, no creo, sino lamentablemente los medios te están vendiendo esto del consumir, no nada más el sí, merchandising o todo eso, exacto, sino jugadores, sino esta ventana de transferencias se ha vuelto un circo totalmente. ¿Por qué? Por los 125 de Diomandé, los 60 de Rodri, los de que necesito fichar, necesitas claro, un fichaje bomba. A veces hay equipos que ya no fichan porque ocupen, sino porque les va a dar un gran rédito en muy poco tiempo, van a hablar de ellos, se van a vender muchas camisetas y se hacen esos fichajes por ese tipo de cosas, por traerte un brasileño, alguna bandera. Y el Bayern pues no es así y los clubes alemanes no son así y nunca van a ser así, porque a la gente, al claro. aficionado, no le importa, pues, no le importa nada de eso. No, y de hecho es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si retomamos todo este asunto del dinero, de la inyección de capital de la Premier, apareció hace unos días en una noticia, la verdad no la leí, no fui muy a fondo al asunto, en donde la Premier le está intentando crear un fideicomiso para evitar que los clubes se vayan a bancarrota. Y Mm, esto se debe, o es una especie como de fondo de emergencia, y esto se debe a porque muchos equipos de la primera división cerrados. están en números rojos. O sea, Sí, a pesar de la cantidad enorme de dinero que dicen entrar, es que termina siendo mucho más la que gasta y ese modelo, entre comillas, de negocio no es sustentable. Ahora, lo único que jamás. termina siendo sustentable es esta relación de fidelidad y de lealtad con el aficionado. Ahora, si tu base de aficionados está construida a partir de los nombres que firmas o de los fichajes, de nuevo, pero pues, si dejas de hacer esos fichajes, entonces eso en Exacto. algún momento se va a caer, ¿verdad? Ujú. Entonces es curioso, ¿no? Porque es probable que, o sea, yo siempre lo platico esto con mi papá, es que va a llegar un momento en donde el árabe se va a aburrir, ¿no? Y en una de esas va a Sí, decidir, oye, ¿sabes qué? Ya me aburrió el fútbol, ahora prefiero el baloncesto, ¿no? Y no ujú, tardan en empezar a comprar equipos de básquetbol, de NFL, lo que sea, ¿no? ¿Por ujú. qué no, no? Ahora, hablando de todo este asunto de las entradas, pues bueno, también para cuestionarlo, tendríamos la posibilidad, digo, citabas allá a Uli Genes, pero tenemos ahí la posibilidad también de que el Bayern pues exprima al aficionado, ¿no? Y cobre lo que quiera con sus entradas. Y que a fin de cuentas, siendo un equipo tan global, siendo un equipo tan popular, muy probablemente tampoco tendría problema para llenar los estadios a pesar de que los boletos costaran al doble o al triple. No sabemos lo Ujú. difícil que es, los que hemos intentado ir o los que hemos ido. Es difícil conseguir entradas, tienes que a veces que conseguir un contacto que esté por allá, que te diga de Sí, cómo está la movida, ¿verdad? Y luego más ahora que, por ejemplo, el Bayern ha hecho ciertas movidas ahí con la app, con su página y está ya prácticamente
eliminada la posibilidad de la reventa, o sea, ya todo se Ujú. maneja a través del propio mercado del Bayern. Entonces, todas estas son movimientos a favor del aficionado, y subrayo esa palabra, ¿no? Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, de esta posibilidad o a dónde nos llevaría esta cuestión de elevar el precio de las entradas al máximo, ¿no? Y apostar por el turismo del fútbol. ¿Qué efectos crees tú que podría llegar a tener eso? Mira, Gus, el fútbol alemán es, yo siento, el fútbol que más en el que el aficionado más se expresa. Lo hemos visto, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con el patrocinio del Visit Rwanda que Claro, ¿y qué tenían fue con hace poco. Qatar también o qué? Sí, No, sí, con Emirates, ¿no? Creo que era. no estoy seguro, pero sí me acuerdo del de Rwanda, ese sí, 100%. Entonces, si ya han puesto pancartas contra la UEFA, han puesto pancartas contra ciertos patrocinios o socios que ha llegado o ha querido tener el Bayern Múnich, pues no dudo que si suben el precio, O los pon, derechos de la televisión, ¿te acuerdas las pelotas de sí, tenis? sí, totalmente se me olvidaba ese, totalmente. Nosotros vimos cómo se armó un Sí. despapalle ahí. O sea, si suben los precios, ponle que no 10 euros, pero algo así exagerado, unos 40, 50 euros. Que toda Pues esa sería, manifestación, para recordarlo, digo, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero hace un par de ajá, años, para ponerle contexto dentro del podcast, hubo manifestación durante los partidos donde los aficionados constantemente estaban aventando pelotas de tenis en ujú, muestra de un descontento de un contrato que estaba firmando o que quería firmar, no me equivoco si era la Bundesliga o no me acuerdo si era la Bundesliga o creo la que era la Federación, DFB. ajá, en donde por promover los derechos televisivos existía la posibilidad de que entonces los horarios de los partidos terminaran movidos, ¿verdad? Entonces, Sí. voy a inventar, ¿verdad? Porque no sé a qué hora juega el Bayern, hora local. Si comúnmente jugaba los sábados a las 6 de la tarde, pues entonces a lo mejor iban a haber partidos a las 10 de la noche o a lo mejor partidos en la mañana, horarios que no coincidían con la vida diaria de Múnich, pero sí a lo mejor con los horarios televisivos de Ujú, Asia, de Latinoamérica, etcétera, ¿no? sí. Y fueron manifestaciones constantes al grado de que se detenían partidos al punto de que la Bundesliga echó atrás esa Ujú. propuesta, ¿no? ¿Qué hay ahí? A ver, eso es lo que quiero abordar, o sea, porque podría decirse, ¿verdad? Entiendo un sector del aficionado, sobre todo el aficionado global. No, pues a mí qué me Ujú. importa, podría decir esto, ¿no? O sea, Sí. que muevan el horario, por mí hasta mejor, podría Sí, sí, decirlo, sí. ¿verdad? Nos ve más gente, etcétera. Pero, ¿por qué es tan importante escuchar al aficionado que está ahí en Múnich? Esa es mi pregunta. Porque es el que te va a mantener, o sea, porque lo has mantenido tanto tiempo y el Bayern Múnich, el primero, segundo equipo con más historia del fútbol mundial, se ha mantenido siempre muy cerca de su afición. O sea, su fundación, pues como en contexto general, fue de personas muy específicas, muy arraigadas, y como tú ya dijiste en otro podcast, no querían per se un equipo de fútbol, sino era un club de gimnasia. Entonces, siempre ha sido como ese sentimiento de comunidad, comunidad. Exacto, Y como lo mencioné hace rato, no, mientras tú no traicionas a tus principios, a la gente que siempre estaba ahí contigo, ellos no te van a traicionar, ¿no? Entonces exacto. ellos van a estar ahí al pie del cañón. Ponle que suba 5, 10, 15 euros. Bueno, lo van a Y la entender. inflación, ¿verdad? Sí, Claro. ajá, hay mil pretextos si lo quieres ver así, o pueden decir, bueno, venga, o sea, ya mucho tiempo lo mantuvieron a ese precio, bueno, ya toca, ¿no? Pero al Bayern yo siento que nunca se le ha pasado por la cabeza, bueno, a lo mejor y sí, pero nunca lo ha tomado en serio, una posibilidad como de hacer sangrar los bolsillos del aficionado alemán. Y ojo, mientras no sea mayoría los equipos que tengan socios privados con mayoría de, Ujú. de, mm, ¿cómo se llama? Es mío, de propiedad, ajá, de los equipos. No va a pasar que empiecen a subir o inflar los precios de una manera tan exagerada. No va a pasar porque el fútbol en Alemania, como lo dije en la página y en varios otros podcasts, aquí contigo, es el último resquicio del fútbol para aficionados que hay en el Sí, mundo. ¿No? En Italia ya han vendido al Inter, al Milan y ve cómo les ha ido. En la Premier también. Que ahora que lo mencionabas, en la Premier no es que tengan grandes inyecciones de dinero y que sea su dinero, es que nada más jinetean dinero de los inversores. sí, O sea, es una manera de como que, bueno, de aquí agarro, de aquí agarro. Por ejemplo, Blue Co, el grupo del Chelsea, el grupo del City también, City Group, que claro. tienen diferentes equipos y todo. Entonces,
pues al final no termina siendo sostenible y les va a explotar. El tema es que cuando les explote a ellos, ¿cómo le va a afectar al fútbol alemán? Bueno, al Bayern sobre todo, ¿no? Que es como el que representa de manera más constante al fútbol alemán en Europa. ¿Qué van a hacer los demás equipos? ¿Cómo se va a comportar no, no es empresa, pero un organismo como la UEFA o como la FIFA cuando eso pase? O sea, Sí, es interesante porque sí tienes razón, o al menos la sensación que queda es que la burbuja de la Premier está más cerca de tronar que de seguir creciendo. Y de mm, hecho ya pasó con la Serie A, ya pasó en el fútbol italiano, donde sí, en los 80s, en los 90s eran los multimillonarios ve y dónde mira, están, ¿verdad? Mira. ve dónde están. Ahora, quiero subrayar algo que dices porque sí creo que va a ser muy fácil leer en los comentarios críticas o a lo mejor malinterpretaciones, ¿verdad? De que estamos aquí como ensalzando o enalteciendo lo que es nada más el ambiente, como lo decíamos ahorita, ¿verdad? Mm, No, y no es eso, sino que el ambiente de nuevo, ¿verdad? Quiero como ser muy enfático en eso, es una consecuencia de una muy buena relación con el club. sí, Es el signo de que la comunidad que mencionabas ahorita, sigue sintiendo al club como propio, como ujú, suyo. Y total. eso es lo que promueve este tipo de movimientos como de los boletos, ¿no? En donde el club sigue siendo de los aficionados. Los aficionados no son un activo para estarle sacando todo el dinero de su bolsillo, sino para cuidarlo, para protegerlo, porque Es- es de ellos esta cosa, ¿no? Los patrocinadores al final del día cambian, los jugadores cambian, los entrenadores cambian, los contratos televisivos cambian, pero si al final del día el club pierde a su gente, pierde pues su sostén o prácticamente desaparece, ¿verdad? Si ya no tiene gente sí, detrás, el club ya no vale nada, ¿no? ujú, Entonces, al final del día, el ambiente en los estadios, lo importante aquí es que termina siendo un indicador de salud institucional, por decirlo así así, es, ¿no? así Que un es. estadio lleno cada fin de semana con aficionados que están completamente comprometidos no con el equipo, sino con la causa, con lo que representa la camiseta, los valores, etcétera. Incluso cuando el club no atraviesa su mejor momento, como por ejemplo el Schalke, que pasa a segunda división Sí, y a nivel años, años, años. y no se vio ninguna afectación Y estuvo a en la punto, grada, ¿no? estuvo a punto de irse a tercera división, o sea, perdió el patrocinio de esta gasera rusa. Parecía que se iban, o sea, estuvieron a punto de desaparecer también por temas económicos. O sea, y Ujú. ahí están todos y regresaron a primera división y son, Y ya como tú regresaron. decías, las historias románticas que te terminan agarrando, que también es muy hipócrita cuando la gente dice, no, es que, ¿de qué sirven los equipos de segunda división o de qué sirve tener una segunda división o tercera división cuando no van a llegar? Pero cuando el Leicester gana la Premier, cuando el Schalke regresa, cuando a lo mejor, no sé, pone que le gane el Bayern en su casa, va a ser fiesta no en la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, y Y a uno ver cómo como, nos va cuando vayamos a su estadio, va ¿eh? a estar buenísimo, va a estar Ujú. buenísimo. Pero sí, o sea, como este doble discurso del quiero dinero, quiero que mi equipo tenga mucho dinero, pero también quiero que la afición vaya y que si yo no estoy ahí como aficionado global, pero que vayan y que empujen. Tengo un amigo que es del Madrid que dice, es que el dinero es para eso, ¿sí, no? Es para eso y para gastar, ¿Para si lo qué? que tú me digas. Ah, ya. Ajá, Ya. sí, sí, para eso. Y viendo el partido del Bayern, pues, como experiencia personal, pues me da mucha risa que empiece a decir, no, y ahorita van a empezar a decir de que hola Fondo Norte, hola Fondo Sur, ¿no? Entonces ahí sale lo del aficionado turista, que empieza a ir a esos Exacto. equipos grandes, pero nada más para tomarse la foto, para tomarle foto al único jugador que conocen, y ya está. No digo que no todos los madridistas son así, obviamente, no, no lo Y son. que cuidado con eso, ¿no? Porque en realidad lo que hay ahí es una moda y las modas Sí, pasan. sí, 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 totalmente. Entonces, como ahorita van al Madrid, luego van a ir al del Manchester City, o al que acabe, o Exactamente. al del Bayern, o al que acabe de ganar la Sí, Champions, o el United ¿no? cuando reviva, ¿verdad? Sí, 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 claro. totalmente. Entonces, ahí me da El risa que es, cómo, ya ves que habíamos mencionado en alguna ándale, sí, que le ocasión, ¿no? El acaban de equipo de sacar una Italia. feriezota, no, no sé, creo que tiene inversión privado, y que toda la serie A se quejó porque le dieron mucho dinero. ¿Qué vato? ¿Quieres dinero? ¿Quieres jugadores? Ok, ¿qué es lo que quieres? Entonces, a lo que iba con esa experiencia es que aplaude mucho a Florentino las decisiones que toma y dice, no, es que tú estás muy endiosando a lo que el Bayern tiene socios. Y yo de, bueno,
si tu grada te quejas de tu grada de animación, es porque tu presidente es quien toma todas las decisiones y pues el aficionado no tiene voz ni voto, este, por más que tengas socios, que Claro, obviamente los socios, pues en X o Y equipo, tiene más o menos peso. Entonces, claro. sí hay que aplaudir que el Bayern tenga este tipo de manejo Y al con sus final, si la abonados. grada está llena y si la gente está cantando, es porque de alguna manera la gente está contenta, ¿no? Ujú. Y, y creo que aquí vale la pena tocar algo que mencionabas por ahí, de alguna manera un tanto sin darte cuenta, vamos, ¿no? No lo dijiste así directamente, Que, pero es esta diferencia entre lo que es el aficionado y el consumidor, ¿no? oh, En donde el aficionado es ese que va al estadio porque se identifica con los colores. El aficionado es ese que o ve el partido en la tele, no tiene que ir al estadio, ve el partido en la tele porque conecta con algo que podría ser una identidad, una actitud, una mentalidad, podría ser a lo mejor una historia, ya sea una ujú, historia con el propio club o una historia con su familia, porque a lo mejor recuerda cuando veía los partidos con su papá o cuando su papá lo llevó por primera vez al estadio, ¿no? O el aficionado de alguna manera es el que conecta con algo que tiene que ver en términos de identidad, con el fútbol, con el equipo, ¿no? Y el consumidor, por el otro lado, pues es ese que espera, como buen consumidor en todos los sentidos, que se le show. entregue un producto exacto que disfrute, ¿verdad? Un Ujú. producto que le guste. Ahora, aquí es importante porque luego podría confundirse, y esa es la confusión en la que podría caer este capítulo, que el aficionado no exige. El aficionado nada más va a Oh, aplaudir, nada más va a cantar, y eso no tiene absolutamente nada que ver. El aficionado podría ser incluso el más exigente que cualquier consumidor, sí, pero, pero el consumidor, ¿verdad? Es ese que demanda el fichaje más caro, nada sí, más porque hay que hacerlo, totalmente. nada más porque el vecino de enfrente lo hizo, nada más porque eso es lo que vende titulares, ¿no? Y el Ujú, aficionado lo que espera ujú, es, como lo decíamos hace rato, que el club haga el fichaje que tiene que hacer. Si tiene que ujú. fichar a un delantero por ciento y pico millones de euros, que lo haga. Sí. Y Sí, entonces, ¿qué sí, el opinas de esto? aficionado, sí, el aficionado siempre lo vas a ver, bueno, no siempre, pero en este tipo de temas que a lo mejor casi nadie toca o que casi no se tocan en los medios tradicionales, bueno, otras redes, va a estar más Porque calmado, va a estar, curiosamente, no sé qué opines, ¿verdad? Perdón por interrumpirte, dime, pero es que pareciera que últimamente los medios tradicionales están más enfocados al consumidor que al aficionado. totalmente. ¿Por qué? Porque siempre se van a centrar más en vender. Sí, entonces si Sí. ahorita te pueden vender cierto nombre. Lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, los clubes de fútbol también hacen parte de ese negocio porque Claro. pues de alguna manera se tienen que expandir, se tienen que se tienen que hacer conocidos, perdón, pero pues sí es muy curioso como el aficionado siempre lo va a ser como un poquito más calmado, más sereno, sin gritar, a lo mejor como, bueno, pues a ver qué pasa luego, o a ver qué pasa mañana, ¿no? Y el consumidor constantemente, pero ¿por qué? ¿Y qué pasa? Y habla solamente desde la superficie. Digo, tú te puedes dar cuenta de cómo aficionados del Bayern, bueno, consumidores del Bayern, pues hablan de que no, es que la defensa está mal. A ver, no sé, por tocarlo rapidito. O de que le faltó reforzarse al equipo. La temporada pasada el equipo estuvo muy bien, te trajeron tres jugadores, defensa, medio, ataque. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? No se trata de hacer mercados como los del 2022 que llegó De Ligt, Masraoui, Tel y mil más, Ujú. ¿no? ¿Que de qué sirvieron si ya están todos fuera, ¿no? Sino se trata de solamente fichar o traer o gestionar la plantilla que tienes o tu situación como club de una manera pues mucho más en la que le puedas dar estabilidad. Lo más importante va a ser estabilidad para que no pierdas a tu Sí, aficionado y para que no pierdas tu proyecto, ¿no? Que es lo que pues por obvias razones te está pidiendo el aficionado, ¿no? Que le des como esa tranquilidad o que le des esa certeza. Estaba buscando esa palabra, esa certeza sí. de qué va a pasar. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahora, con todo esto del aficionado y del consumidor, justo esta parte, ¿no? O sea, de hecho, digo, lo escuchaba que lo decías, pues es que por eso nace este programa, ¿no? O sea, porque Mm, al menos en lo personal, tengo mucho tiempo que dejé de ver los programas de deporte por eso, ¿no? O sea, porque se habla nada más del equipo de moda, se habla nada más del fichaje de moda sí, y,
Y si tu equipo está por ahí en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto lugar, olvídate, ¿no? O sea, no, ¿no? no va a ser mencionado, ¿no? Ujú. Y entonces la idea de crear este programa, pues es eso, ¿verdad? Es un programa que está hecho por aficionados para aficionados, curiosamente, ¿no? Ahí. Entonces, pues la idea del día de hoy, pues es sacar ese pecho como aficionados y sacar a relucir un poco, pues como toda esta cuestión identitaria del club, que al final, al menos en mi parecer, es lo que termina haciendo grande al Bayern. Y por eso a veces tengo yo también este debate con amigos madridistas en donde el Bayern es el equipo o es el club más grande del mundo, porque a diferencia de otros clubes es uno de los que es el más fiel a sus valores, ¿no? Y además tenemos un dato que lo respalda, que puede ser cuestionado, que es el hecho de que es el club que tiene más Las socios, ¿verdad? socios. Es el club más grande De del mundo cualquier en ese deportivo, sentido. ¿no? Deportivo. Ujú, Un sí, club deportivo. sí. Rafa, pues digo, ya estamos por cerrar. No sé si hay algo que a lo mejor tú quieras abordar, algo más que quieras decir acerca de esta regla 50+1, de todo este asunto de los boletos, Creo, la identidad del club, etcétera. creo que lo hablábamos en Watts. De hecho, Carlos hizo A ver, un gran aporte respecto a eso. De que ya que estarán por aquí, ya estarán sí, ellos por aquí también en una s- segunda parte para as- esto. Pero a ver, así es. qué ibas a No, decir? Dale lugar, sirve que esté como puente ya de una vez. ándale. Haces Sí, la previa. pues de lo del 50+1, de que gente se queje que hace poco, creo que Herbert Diner y Jones Mm, otra vez, sí, qué pues bueno que lo mencionas, ¿verdad? dijeron como que, pues anímense, o sea, sálganse de ahí, quiten eso, cáiganle, está chido. Y dijeron, no, es que ustedes son unos traidores, casi casi les dicen eso, ¿no? Son unos traidores Mm, porque están, defraudando a su afición, están vendiendo el club, cuando pues realmente para allá debería de ir el fútbol. Obviamente, entre comillas, ¿no? O sea, dependiendo de tus expectativas, pues lo que hicieron el Hoffenheim, el Leipzig, que tienen dueños mayoritarios de inversión privada, pues que les han dado una inyección muy grande de dinero y que ahorita puedes ver al Hoffenheim con Itzler, creo que se llama el director técnico. Sí, creo que es ese. no sé, no tengo idea. Bueno, sí, el que en enero dio un discurso muy único en el vestuario. Entonces, a raíz de eso, el Hoffenheim ahorita entró ya a competiciones europeas, está teniendo un grandísimo proyecto, está dejando salir jugadores, está fichando jugadores de Leipzig, ni se diga, a pesar de que tuvo ahí un momento medio difícil. Entonces, sí es importante ver si el aficionado alemán está criticando ahorita al Bayern de que no, de que pues a lo mejor está haciendo cosas que no son muy bien vistas, como la inversión, como esas grandes cantidades de dinero manejándose, pues también ver qué expectativas tiene el aficionado de su club, ¿no? Si quiere que resalte, si quiere que a lo mejor llegue a competiciones europeas en algún momento. Y me da curiosidad porque la gente le sigue diciendo Bayern Liga a la Ujú. Bundesliga. Y pues, ¿por qué no? Digo, si el Bayern hace todo, o sea, es el que más Pero, ingresos Rafa, genera, el que entonces, representa en Europa. para Dime, debatirte dime, esto, porque curiosamente, dímelo. por ejemplo, está esto del Hoffenheim que mencionas, ¿no? Pero el Hoffenheim estaba, si no me equivoco, en la segunda división por allá del 2005, 2006, una Sí, cosa así. Y sí. es este personaje que ya hemos ido mencionando por ahí poco a poco, Ralf Ragnick, el que aparece por ahí, que lo lleva no solo a la primera división, sino que incluso lo convierte en el campeón de invierno cuando todavía Ujú. existía todo ese título, ¿verdad? Por llamarlo así, Ralf Ragnick transforma a este club, pero que además lo hace sin como tal una inversión o una inyección de capital, lo hace con buen fútbol, ¿verdad? Antes Claro, de. ¿cuántos Ralf Ragnick hay por ahí? ¿Verdad? Sí, También es complicado, ¿no? Pero es interesante porque evidentemente el fútbol alemán arde con estos comentarios que sale ahí de la directiva del Bayern, sobre todo por quien lo dice, ¿no? Porque creo que si lo sí, hubiera dicho, por ejemplo, el totalmente. Heidenheim, otra cosa hubiera sido, Diría como que, hubiera sido, ok, ¿verdad? sí, 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 ok, pero está como lo bien. dice el Bayern, ¿verdad? El equipo, el villano de la Bundesliga, pues bueno, Sí, enciende claro. las cosas, ¿no? Pero te Ajá. lo comentaba por ahí, entonces para preguntártelo y también darte mi opinión en ese sentido, ¿estarías tú a favor de que se cambie por ahí algunos aspectos de las reglas 50+1? Mira, afortunadamente soy un fan global, así que no tengo que responder. Así que mi opinión no va a tener peso en eso, pero pues bueno, va a depender mucho de las expectativas que tengan los aficionados. Yo por show
Y, o sea, y viendo eso de que sí, bueno, Ralf Ragnick llegó y también formó esta línea de directores técnicos, Nagelsmann, el otro que ahorita se fue al Newcastle, Domenico Tedesco, también me parece que estaba ahí, o creo que en Grupo Red Bull, no sé, pero bajo el mando de Ragnick. Pero a raíz de la inversión, pues empezaron a poder formar también no nada más jugadores, sino también directores técnicos y esta idea de fútbol que ha llegado, pues, entre Leipzig y el Hoffenheim a la DFB, ¿no? Ahora, Claro. sí, sí estaría de acuerdo, siempre y cuando pues el club mantenga, mantenga esa identidad y de que lleguen a un arreglo que suena muy bonito y suena como a una utopía casi casi, de que dame dinero, pero que el club siga siendo de los aficionados, ¿no? Sí. No va a pasar tal cual, lo veo muy complicado, pero ya estás viendo los primeros proyectos a los que le está saliendo bien, ahorita de equipos pues de media tabla para arriba, que también tuvieron momentos difíciles, pero el Stuttgart, por ejemplo, con Mercedes, para mí es Creo el que ejemplo de los más claros. todo esto es un tema, ¿no? Y creo que aquí es donde justo entra ya los comentarios de Carlos y de Enrique sobre todo, ¿no? Creo que Ujú. Enrique tenía comentarios muy acertados en este Sí. sentido y ya los escucharemos. Pero también, por ejemplo, mencionar un poco como contrapunto, que creo que es el Wolfsburgo, en donde los Mm. equipos tienen la posibilidad, no recuerdo los porcentajes, pero tienen la posibilidad de gastar hasta cierto porcentaje del Ajá. dinero que ingresan. Y Wolfsburgo, por ejemplo, un equipo de los que está batallando en la parte baja de la tabla, o sea, todo esto, y que incluso se queja del dominio del Bayern y pide ahí topes salariales, etcétera, es un equipo que no se gasta lo que se podría llegar a gastar, ¿no? O sea, pudiéndose gastar X cantidad de dinero, el Wolfsburgo se queda muy por debajo de ese tope salarial. Entonces, eso es lo que primero, creo que es lo primero que tendríamos que criticar, ¿no? O sea, en donde quieres competir, pues entonces invierte lo que puedes invertir y lo que No, tienes para invertir, ¿verdad? sí. Pero son equipos que teniendo el capital no están invirtiendo, no están apostando, ¿no? Sí, ¿qué Y nos dice entonces, eso, no? exacto, y entonces, por ejemplo, tenemos a un Dortmund en donde podría, ellos mismos lo han dicho, podrían armarse para competir al Bayern, para competirle del tú al Bayern, pero ¿qué necesidad económica hay si quedando en segundo lugar tienes el pase directo Así a es. Champions y además hay una inyección de capital bastante jugosa? Yo sé que nada que ver con los ingresos de la Premier, pero que es una cantidad bastante jugosa y que prácticamente el Dortmund ya tiene asegurado desde el principio Ujú. de la temporada, ¿no? Entonces, ¿para qué correr ese riesgo financiero de meterle más dinero Así es. para competir, para quedar otra vez en segundo lugar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es Ujú. lo que habría que debatir más allá de las reglas 50+1, como un debate que proponen los directivos del Bayern, Así ¿verdad? es. No por lo que tú estás diciendo. Y para, pues, darle lugar a mi opinión y que, pues, ahí se vuelva el salseo, pues, en contra, ¿no? Como te lo decía hace rato, yo estoy en contra de que se quite esa regla, estoy 100% a favor de mantener el 50+1 e incluso llevarla más allá y que el Bayern ¿Qué? pueda en algún momento recomprar esas acciones que vendió a Adidas, a Audi y a Allianz, si no me equivoco, que es el Ok, otro, ¿verdad? Y que en algún ya. momento el 100% vuelva a pertenecer a los socios, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Wow. Esto va para el clip, Gustavo. Esto definitivamente tiene que ir para el clip porque qué loco, o sea, obviamente es una opinión pues Sí, sí, sí. que genera mucha controversia porque pues precisamente de ahí se quieren escapar varios equipos, ¿no? Pero Ujú. como bien les puede salir como muy bien, pues les puede salir sumamente mal. Entonces, Claro, sí, va a ser un seguro. El 50+1 es un seguro tanto para el equipo como para el aficionado, como para el inversor. Entonces, si se llegara, por ejemplo, esa ley que propones o esa propuesta, pues imagínate lo que serían los equipos. O sea, como lo pueden gestionar muy bien, lo pueden gestionar muy mal también. exactamente. Ajá. Sí, porque al final, digo, ya con esto cerramos, pues la regla 50+1 es la intención de, yo soy un aficionado del fútbol, porque al final el fútbol era de los aficionados, ¿verdad? De los Ujú. socios. Yo no tengo idea de negocios, entonces vamos a venderle una partecita de nuestro negocio a alguien que le interese este negocio para que se meta y nos ayude a manejar los números. Que le sepa que Y le gestionen. como que, entonces es lo que habría que criticar porque parece que no funcionó, ¿No? Pues a lo mejor y se ¿no? fue pervirtiendo en el camino. Exactamente. O a los que les vendiste lo fueron pervirtiendo porque vieron una Ya, oportunidad ahí. ya lo hablaremos, ¿verdad? Y a lo mejor aquí nos podemos servir de Adidas y eso será en el siguiente capítulo, en donde parece que es como si se hubieran firmado contratos de patrocinio vitalicios y entonces, pues ya.
¿verdad? O sea, ya compré mi parte, ya soy patrocinador vitalicio y me olvido del negocio. Ey. Pero lo hablaremos, ya lo debatiremos. Rafa, pues aquí estamos otra vez, ¿verdad? No, cuando grabamos la primera parte de este podcast, pues como que no quedó ahí muy concretado de que nos volveríamos a ver y curiosamente estamos otra vez tú y yo, bueno, nadie de los que están trabajando con nosotros, pues bueno, pudo ver el partido. Manuel ahorita creo que está de vacaciones y además de mi parte también, digo, creo que más que nada eso, viene una Ujú. convocatoria de último minuto para grabar, ¿no? Así que aquí estamos otra vez, seguimos con el podcast, con esta siguiente parte. Y pues ahora vamos a hablar del partido contra el Aston Villa y me gustaría empezar a ver qué opinas tú, porque curiosamente, cuando grabamos el capítulo pasado, ahí donde estuvimos hablando de la plantilla, de la pretemporada y todo eso, hicimos como un llamado a la paciencia, ¿no? En donde estábamos hablando de que el Bayern iba, las niñas, perdón, el Bayern iba a empezar lento, iba a empezar poco a poco, en donde, pues esperábamos que no ver un Bayern aplanador, a lo mejor hasta septiembre, octubre, lo que sea. Y bueno, segundo partido amistoso, haciendo a un lado el partido contra el Jeju, vamos a hablar del partido contra el Aston Villa. Ujú. Este, pues nos callaron la boca, ¿verdad? No sé qué opines tú, pero me gustaría empezar por ahí. Sobre todo porque también mencionamos por ahí que tendríamos que ser pacientes con los jugadores del Mundial, mencionamos a Lucho y Lucho ha vuelto con todo, golazo que se avienta por ahí, sobre todo con el sello que ya le caracteriza. Entonces, pues me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo ves? ¿Cambias de opinión a partir de lo que hablamos? ¿Sigues en la misma línea? ¿Mejoraron tus expectativas para estos meses? Bueno, para empezar, hola a todos en este segundo segmento. ¿Cómo están? Espero que disfrutando este inicio de semana. Y, ¿no? Andamos como bien cortados La de tiempo, ¿no? cronología Como, o la temporalidad del podcast, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Pero bueno, no, Gus. O sea, yo no espero ahorita que el equipo esté al 100% inicio de temporada. Sigues en la misma. Sí, y más porque fíjate, los lesionados van a regresar ya este Sí. lunes, o sea, ya al equipo principal. O sea, Este, el día que salga este capítulo ya van a estar Musiala y Nabri, me parece. No, ¿sí? Musiala Musiala, y Sabali Davis. y Davis. Sí. Sin Nabri y Carl, creo que ni Nabri y siquiera Leonard son van. los que van más despacio. Ajá, sí, ellos son los que no van a estar para la Supercopa, que salió la Sí. noticia de que no van a estar. Todavía no, fíjate, porque Olise, Kane y Upa no van a regresar, todavía no van a Ujú. regresar mañana, que era cuando estaban estipulados para Les dio regresar. más vacaciones. Ajá, sí, hasta el fin de la semana, viene Leipzig y posteriormente viene el Heidenheim y luego la Beckenbauer Cup. Entonces, una vez que ellos regresen, pues este proceso de una semana más o menos de adaptación, en la que ya pues los chequeos médicos, el rendimiento, las pruebas de rendimiento, y luego empezar a entrenar. Honestamente fue una temporada muy larga, o sea, muy, muy larga. A mí, como mencionaba Enrique y Carlos, me parece en tertulias pasadas, en podcast pasados, me preocupan ciertos jugadores. A ellos les preocupaba Ta, que pudiera mantener el nivel. A mí en lo personal, Lucho me preocupa mucho de que mantenga el nivel también. Y De sí, hecho, Ta era el que al yo principio, metía la preocupación, ¿no? En donde ujú, les mandaba la pregunta si creen que iba a mantener el nivel o si Ta iba a ser un fichaje de una temporada nada más, ¿verdad? Y ellos no, sí, ellos mantenían la fe en sí. Jonathan Tah. Bien. Es que hablar de esos temas de rendimientos precisamente es bien complicado, o sea, bien, bien complejo. Ahora, vamos a ver con esta nueva dinámica, porque han habido sorpresas en la pretemporada y hay jugadores que se pueden agregar al primer equipo que realmente son los ganadores de la pretemporada, como comentábamos. O sea, Maicon Cardoso, o sea, un extremo así como él, pues por izquierda, no se nota que le haya pesado pues los partidos de pretemporada, sobre todo el del Aston, en el que pues ya había un poquito más de nivel, demostró las mismas capacidades o mejores. Las de Tim Bender, por ejemplo, de vez en cuando ahí puede estar. Bastian Asomo es otra gran sorpresa, algo muy bueno.
Guido de la Rover, que probablemente salga seguido también, que tiene condiciones, pero pues que a lo mejor esta zona del campo precisamente hay dos bestias que vienen, Leonard también viene, entonces como que no va a Oye, estar Rafa, tan vamos en despacio ahí. porque me da risa y luego me siento mal porque ya van varias veces en donde empiezas a hablar y todo perfecto, ¿verdad? Y termino cortándote la inspiración, pero es porque vas de lleno, ¿no? Es, es, es mucho, Sí, y como Saivari, así, pum, vámonos, ándale, así, exacto. Entras como Lucho, así como ándale. Lucho en la pretemporada, directo al gol, ¿no? Y justo, y me detengo porque quiero hablar de todo lo que estás mencionando a detalle, ¿no? Y creo Ujú, que justo en donde me gustaría que te sueltes es en la parte de los jóvenes. Entonces, primero que nada, quiero ir al partido y sobre todo hablar un poco de la intensidad, ¿no? O sea, porque recordando esto que hablábamos en el capítulo pasado, ¿no? En donde llamábamos a la paciencia y todo eso, el comentario iba un poco por cómo iban a recuperar el nivel, no solo los titulares, sino como que toda la plantilla en general, ujú, pero que con esto que estás diciendo, al menos en términos generales, pues se ve un equipo trabajado, se ve un equipo bien hecho, se ve un equipo con ritmo claro, construido a partir de jóvenes, ujú, pero que al menos lo que se vio en este partido contra el Aston Villa, con la intensidad que mostraron, con el ímpetu que mostraron, pues parece que es un equipo que está listo para participar o competir ya en Bundesliga. ujú. Totalmente, sí, más porque va iniciando, como, oh, me desvié, esa sí la admito, pero sí, o sea, yo creo que a lo que estaba contestando es si el equipo como en general va a estar listo para este inicio Sí, de temporada. sí, hablabas La más mía de es, Kane y las sí, superestrellas, ¿verdad? Pero al menos, digo, para contrastar y también darle lugar a este otro punto de vista, a mí me cambió la expectativa para estas semanas, y no en el sentido de una exigencia, ¿no? Sino me parece que el Bayern va a empezar fuerte, va a empezar con todo diferente, ¿no? Pero fuerte. Ahora, sí, creo que ahí está la palabra, lo que mencionaste. Es que es muy difícil ver un Bayern o imaginarte un inicio de temporada del Bayern sin flojo. Kane u Olise al 100%, Ah, ¿sabes? bueno, O sea, aparte. sí, sus temporadas fueron tan buenos que todos estamos agarrados así de, Ujú. son como, ajá, como santos, como de que no, tú tienes que estar al 100% desde el principio. Y creo que hay que cambiar el chip también, que es liberar presión tanto a los jugadores, tanto al equipo, como al mismo aficionado. O sea, ya vimos que lo importante no son los primeros 6 meses, son los últimos meses. O sea, esa fecha FIFA de febrero, marzo, lo que va a durar, ahí es donde normalmente pues se le complica al Bayern por diferentes condiciones. Entonces, lo que tenga que pasar estos 6 meses, que tengan que pasar, seguir vivos en todos los frentes, competir, demostrar un gran nivel de juego y ya después, los últimos 3, 4 meses, ahí sí ya pisar el acelerador a full y que todos estén en su mejor versión. Entonces, viendo esto que precisamente tú señalas, sí me cambia la expectativa, pero para la temporada completa. Y al principio de temporada todo es como de que, Va. bueno, pues a ver qué hacen los muchachos. Bien, bien. Rafa, pues quiero darle lugar a la alineación, nada más como para, Ujú, siempre me gusta como para tomarlo un poco como hoja de ruta, ¿no? Con Neuer en portería, con Kim Min-jae y con Ta en la central, con Boy en la lateral y Brown también de inicio. El medio campo que todos esperan ver, me parece Bischoff y Pavlovic. Y luego en ataque fue algo curioso, fue algo bastante interesante con Cardoso, con Ibrahimovic, con Laimer, curiosamente, y con Tim Binder o Binder, este ajá, chico que a muchos les ha como que llenado el ojo por momentos, que da también un buen partido, o sea, que tiene chispazos además, y que tiene algo que me recuerda a Lennart en sus primeros partidos, ¿no? En donde ujú, es un chico que está debutando y que llega con todo, ¿no? Que no le tiene miedo y que además carga el mítico 31 sí, sin pena alguna, ¿no? sí, sí, sí. No sé si quieras comentar algo más que nada de la formación, porque fue bastante interesante ver por momentos cómo el Bayern atacaba con una línea de tres, con Pavlovic retrocediendo, Ujú, Boy y Brown lanzados completamente hacia adelante. Bischoff y Pavlovic se rotaban ahí para retroceder y meterse en la línea de los centrales. ujú. Y luego en ataque se volvía una línea de cuatro pareja, ¿verdad? Metida con esa línea de fondo del Aston Villa, entonces era bastante interesante. No sé si quieras mencionar algo de eso, sobre todo a lo mejor del trabajo de los laterales.
Sí, detallitos. Yo a Sacha Boy lo veo, bueno, de los tres que están en la rampa de salida, yo a Sacha Boy, honestamente, yo siempre lo he dicho, para mí tiene uno de los unos contra unos, Sí. mejores unos contra unos que hay defensivamente. Obvio, la temporada pasada también, el poco tiempo que estuvo en el Bayern, me gustaba mucho cómo usaba su cuerpo para crear espacios alrededor de la banda y quitar balones. Se me hace un jugador súper interesante, pero yo creo que él ya tiene la cabeza en otro Sí. lado, que la directiva ya dio su bendición de que se vaya. Pues una lástima porque nunca pudo explotar, ¿no? Y sobre Brown, hay que también ver eso. Brown es un lateral, como te dije en el segmento pasado, yo no he visto mucho de Nathaniel Brown, pero me llama mucho la atención cómo puede llegar a línea de fondo. Metió un Ujú. centro Sí. decente, o sea, ¿hace cuánto no tenemos un lateral que meta centros a Ujú. donde tiene que ir, ¿no? A donde va un Sí. compañero? Y también el cómo se mete en esa línea de Bischoff y de Pavlovich. Sí. Me Haciendo gusta recorridos mucho. hacia el centro. Ajá, sí, de hecho ahí viene un túnel que hizo bastante bueno, por cierto, pero es muy interesante ver cómo va como recorriendo toda la línea o sea, todo el campo de manera horizontal. Son cositas que te va dejando y que también, por ejemplo, Company te va demostrando que va a usar a ciertos jugadores de cierta forma, ya no por posición, como hemos comentado en muchos podcasts, sino por rol. Si el rol de Brown va a ser estar ayudando a recuperar balones en esa línea horizontal, pues a lo mejor es algo a lo que le tenemos que dar más atención. Sí. Y es interesante porque yo creo que viene muy bien hablar de los laterales y de su función, porque a partir de ahí es como tenemos luego que medirlos, ¿verdad? O sea, Ujú. y por ejemplo, aquí es donde entra el caso de Boy, en donde a lo mejor en técnica individual no le falla nada. O sea, hablando como desde su nivel futbolístico, desde lo individual, de la conducción de balón, de los recorridos y todo eso, me parece que es un muy buen jugador, tiene velocidad, mete el cuerpo, etcétera, todo eso, ¿no? Pero donde me parece que falla es en la cuestión posicional, o sea, en la parte táctica, o sea, en donde es un jugador, primero, no sé si decir desordenado, a ver tú qué dices, pero me parece que es un jugador que se desconcentra, o sea, que el partido tiene un ritmo, que el partido entra Eso. en un fluir y que parece que voy va en otro ritmo, en otro tiempo, está Ujú. en otra dimensión, vamos, ¿no? Y Sí. que entonces de repente jugadas lo agarran desprevenido, sobre todo en este sistema de hombre a hombre, de marcaje personal que tiene muy establecido el Bayern. Y ahí es donde me parece que Boy se termina ganando lamentablemente su pase de salida, porque hablando de técnica e individualidad, no hay un pero con Sasha. ¿No? No, 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 para nada. Y de hecho, pues, yo creo que el máximo representante de este discurso que tienes tú es el segundo gol del Inter, que hacen pues precisamente porque Sacha está, creo que está adelante de la línea de medio campo y el último hombre termina siendo Goretzka. Pero también, fíjate, no es el único que le comen la espalda así. A los otros dos laterales derechos que tenemos, a Laimer y a Stanisic, a lo largo de las temporadas con Company les ha pasado también. Y siento yo, y ahí es donde entra UPA. UPA es como ese corrector por el sector derecho. Lo vimos contra el Madrid, contra el PSG, lo vimos contra muchos otros equipos durante las etapas eliminatorias en partidos importantes de Champions, y que ese es el que termina yendo y a corregir todo eso, pero siento que es porque los laterales, como dijiste hace rato, están tan lanzados y tienen una función ofensiva, como el Bayern tiene la pelota normalmente, tienen esa función de estar arriba. UPA y Tazo normalmente los que están cubriendo todo a la media cancha propia. Entonces, como tal, habría que ver cuánto tienen que aportar en defensa o cuál es su prioridad como laterales en ciertas fases Sí, de sí, juego. ese es el problema, que en las transiciones sí se necesita un Exactamente. gran grado de concentración por parte de los laterales. Y Sí. ahí es donde me parece que lamentablemente Boy le deja que desear a Company, ¿verdad? Ujú. Y quiero subrayarlo, ¿verdad? No es nada en contra de él ni nada, ¿no? Simplemente me parece que es un jugador que no encaja bajo lo que demanda Company y que curiosamente me parece caso contrario, por ejemplo, Stanisic, en donde a lo mejor en la cuestión individual podría dejar mucho que desear, pero a Sí. partir de lo que Company demanda o del sistema de Company, en donde necesita que estos laterales estén completamente metidos en el juego a través de los recorridos y los desplazamientos hacia Ujú. adelante, Stanisic cumple con eso, ¿verdad? Y Laimer, pues sí, me parece que también, pero sí hay que darle lugar a ese gol
contra el PSG, en donde Sí, justo es el que se desentiende de su marca, pero bueno, ya le dedicaremos una charla a esto en estas semanas. vale. Ahora, hablando de Brown, digo, creo que es interesante justo estos recorridos hacia el medio campo, ¿no? O sea, ahí es donde brilla. Y sí quería mencionar el tema de Davis, porque justo también me parece que a él estos recorridos le cuestan trabajo. No sé tú qué opines, en donde también por eso creo que lo hemos visto batallar. O sea, yo no estoy hablando de la pretemporada, me estoy yendo a la temporada pasada, Ujú. pero en donde Davis, al ser como un carrilero por naturaleza, todos estos recorridos hacia el medio campo y asociativos chocan con su estilo de juego, ¿no? Entonces, digo, no sé, ¿verdad? Pero se me hace que también hay algo ahí que no permite que veamos al Davis, al que queremos ver todos. Sí, sí, totalmente. Y fíjate, ahorita me estaba acordando, dije, en qué carrera falló Davis? Pero es que no es que falle en carreras o en transiciones, simplemente que el rival por su banda avanza. Sí, Ujú. avanza de manera muy sencilla. Ese es el problema, no que Davis recorra mal en contragolpe. O sea, de hecho me acuerdo de una jugada cuando estuvo sano, los pocos partidos que estuvo sano en el Bayern, un contragolpe que corta, pero él arranca desde medio campo, o sea, desde la línea de medio campo hacia atrás lo corta y me acuerdo que todos le aplaudieron, fue en el Allianz, me parece. Pero sí es una diferencia muy importante y creo que Brown le va a ganar la partida a Davis, a lo mejor no desde la experiencia o desde su capacidad Pero de lo que futbolística. pide Company. Exactamente, porque también vio una parte, lo que te comentaba de los recorridos del medio campo, lo que Company dicen de, no, es que los contragolpes devienen de pérdidas de balón Sí, y de que el jugador después no va a presionar. Y entonces Brown me parece ese perfil que estando de lateral y si se pierde el balón por la banda de Lucho o por ejemplo, el sector derecho del Bayern, lo que va a hacer es de la banda hacia el medio, como ser uno más en la presión y que quien venga, o sea, que deje el carril, ahí va a estar Lucho o va a estar Tan. Sí, sí. ¿no? Entonces como que tiene este instinto de posicionarse bien y de evitar que Pues la es que al pelota fin de venga cuentas hacia es un adelante. lateral, ¿cómo se dice? De carrera, ¿verdad? Porque Davis no. Davis es un lateral reconvertido, ¿verdad? Sí, No podemos sí. olvidar eso. Y creo que ahí viene también lo que las declaraciones de la directiva que decían, pues ahí tenemos por izquierda a Davis, Brown, o sea, a lo Ujú. mejor, y ellos mismos se dieron cuenta que no es un tema como comentas de posición, sino de rol, o sea, Davis y Brown van a pasar mucho más tiempo atacando que defendiendo. El tema es que cuando defiendan, lo hagan de una manera en la que apoyen a todas las líneas de defensa. La primera línea, la presión, el medio campo y los recorridos en contragolpe. Eso va a ser lo importante. Claro, Rafa, pues vamos ahora al punto, me parece más dulce, que es el medio campo, ahí con Bischoff y Pavlovich, que creo que a primera instancia, no sé tú qué vayas a decir, pero estoy seguro que vas a tener palabras para Bischoff, pero a mí el partido de Pavlovich también me parece increíble, sobre todo por lo que comentaba al principio, entra con un ímpetu increíble. O sea, Pavlovich está listo para echarse el equipo al hombro. Capitán, tenemos próximo capitán, tenemos, lo voy a decir así, próximo líder, nada más, ¿verdad? No voy a ir Ok. más lejos, pero tenemos ya al comandante del mediocampo en Pavlovich. Ahora, di lo que tengas que decir al respecto. Yo ya Bueno, dije lo que tenía que decir. bueno, primero de Pavlovich, que cada vez se nota más ese liderazgo, o sea, no nada más dentro del campo, sino como personaje también, o sea, como ese quien sea no sé, el Thomas Müller, ponle. A lo mejor, Es no, que obviamente, no lo quiero decir, pero es que es inevitable no recordar a Schweinsteiger, ¿no? sí, Pero no lo quiero decir, pero sí, es inevitable. fíjate, es bien curioso porque iba a decir que me recordaba mucho a Bastian también, pero por lo que hace en el campo y fuera del campo, como personaje, como este conector, el que Sí, está como con todos, del que todos hablan, es de es el Müller. dueño. Sí, 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 y me parece muy bueno tener un personaje así porque, por ejemplo, yo no soy muy adepto a usar ¿cómo decirlo? Eso del ADN y el mía san mía y todo eso. Yo no soy tanto de ponerlo en un lugar aquí como lo más importante, pero sí soy muy adepto a ver jugadores que tienen esas condiciones de, por ejemplo, de sacar el pecho, de ponerse enfrente, de correr, de ir, de meter, de poner lo que hace falta en los momentos complicados. Y creo que Pavlovich en las temporadas que ha tenido un crecimiento muy importante. O sea,
hoy te digo que de los jóvenes del mundo, ya ni siquiera de los jóvenes, de los mejores mediocampistas del mundo, Pavlovich tiene que estar en un top 5 sin ningún problema. Que, no que lo pongan o no, la verdad, ahí está. Que lo pongan o no, pues ya es otro tema. Ya sabemos que en el Bayern los jugadores son muy, muy infravalorados, pero Pavlovich, en definitiva, para los que vemos un fútbol de diferentes ligas y conocemos el contexto de nuestro equipo, Pavlovich es, tiene que ser y va a seguir siendo esa figura de como de quién nos vamos a agarrar en los Sí, momentos difíciles, ¿sabes? sí. Y una lástima porque en el Mundial era suyo, era su Mundial, era el Mundial para que brillara, para que causara justo esta sensación y este impacto Ujú. global. Y lamentablemente la situación no se prestó. Ahora, quería decir que me recuerda mucho a Basti y porque, pues bueno, ahora sí, lo que tenía Schweinsteiger no era una cuestión a través del dominio del balón o del manejo del balón, que lo tenía, y lo tenía muy buen manejo del balón, Mm, sino que la manera en la que se adueñaba del medio campo era a través justo de sus recorridos, o sea, en donde él sí, estaba en todos lados, siempre estaba ahí, ¿no? Y eso es lo que se está viendo en Pavlovich, ¿no? En donde sí. es el dueño del medio campo o del campo porque está ahí en todos lados, ¿verdad? Los recorridos que hace son una maravilla. Ahora, ¿qué podemos decir del ataque? Digo, dándole lugar también a Bischoff, en donde es un perfil que hacía falta desde hace mucho tiempo. Para nada se ve un chico joven, verde, inmaduro, ¿verdad? O sea, él también se ha hecho del medio campo y creo que la competencia con Kimmich va a estar interesante, ¿eh? Sí, fíjate que aquí hay que tocar un tema rapidito porque mucha gente confunde el que yo estoy emocionado con Bischoff con que quiero fuera a Kimmich para nada, pero es innegable decir que pues a Kimmich en momentos complicados o en cualquier tipo de partido ya no es que ya se le dificulte, sino que Kimmich es un perfil de jugador que te da lo que te da y ya. En cualquier contexto, por ejemplo, Kimmich es bueno para el 95% de los partidos, es el mejor mediocampista que vas a encontrar, pero en el 5% de los partidos restantes a lo mejor y no te da algo distinto, algo que el rival te está proponiendo y que tu forma de jugar no te está dando réditos, pues o sea, no vas a Sí. encontrar ningún lugar. Y Bishop sí es un poquito más de pases progresivos, es más Es que Kimmich es agresivo. defensivo, a ver, y no Ajá, tiene nada malo. O sea, Kimmich sí, es sí, un sí, perfil defensivo que, a falta de un jugador ofensivo, ha cargado con la responsabilidad de la ujú, circulación del balón en el medio campo. Pero Kimmich no es ese. La otra Kimmich vez, su labor es defensivo. la otra vez escuché a un bárbaro que dijo que Kimmich hacía ver peor a Goretzka y que por No, eso es se todo lo fue él. contrario. Dije, no, ¿qué te pasa? O sea, no, pero fíjate la perspectiva que tienen las personas. A veces que también es bueno escucharlos, leerlos Ujú. y pues contrastar, digo, ¿yo soy loco o qué onda? Pero es interesante porque muchos decían, ese Kimmich hace peor a su compañero y lo para nada. El tema tampoco es que su compañero no haya estado a la altura en su momento, sino simplemente son los perfiles, o sea, no hay un perfil complementario como tal que se ayude a lo mejor no estar en Sí, era el jugar con un momento doble adecuado. pivote defensivo. Sí, sí, totalmente. Que por ejemplo, Paliña, muy probablemente para eso lo querían, pero pues no funcionó y eso es algo Es que Palhinha ajeno al equipo. estaba para jugar solo, ahí Sí, clavado, ¿no? exactamente. Por algo Tuchel lo quería, o sea, Sí. ese iba a ser Y el ahí es donde stopper él necesitaba sus 6 para jugar e- con Palhinha de 5 y con un 6 y un 8, ¿no? Oye, exactamente. ahora digo, ya para irnos un poquito más rápido, pero no sorprendería decirlo, sí, y no como una crítica para Joshua, si lo vemos en la lateral, ¿eh? Ojalá no, porque ya demostró Pero, que, pero híjole, no te angusties, porque recuerda que los sí no juega como laterales, lateral. exactamente. O Sí, sea, sí, aquí sí, en el Bayern los laterales en realidad terminan siendo más una especie de mediocampistas de que de volante. laterales, ¿no? O sea, Sí, sí. recordemos a Laimer que todas las veces que estuvo pisando el área ahí, ¿no? Entonces, Ujú. curiosamente, ver a Kimmich ahí, en donde Company utiliza los laterales, no sería de una cuestión de desagrado, ¿eh? O sea, No, porque creo que a él mismo le gustaría. ya por fin la gente va a tener su famoso 4-3-3, ¿no? Ya por fin van a tener a tres mediocampistas. ¿Para qué? No sé, si todos Nomás van para a la jugar por foto. donde sea.
Ajá, sí, 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 totalmente. Pero sí, o sea, es bueno ver como a esa parejita, a Bishop y a Pavlovich. Me gustan porque son complementarios. Se nota que hay un trabajo como que tienen unos perfiles muy diferentes, obviamente, pero como que son complementarios hasta cierto punto. Entonces, vamos Oye, viendo. Rafa, Lo único que no me gustó es que no estuviera en Diaye. Me hubiera encantado verlo, fíjate. sí, sí, mira, no lo recordaba, pero definitivamente también va a ser interesante ahí, ¿verdad? Ya no nos da el tiempo para hablar de él. Quiero hacer ya nada más dos comentarios o dos preguntas. La primera es, de todos los chicos que han tenido minutos, ¿a quiénes ves incorporándose a la plantilla del primer equipo, al menos, pues, este primer semestre o a lo largo de la temporada? Ok, sería Cardoso, probablemente, a lo mejor no de manera constante, pero esporádicamente. A mí me parece un gran jugador. Y Como también, ¿sabes a un quién? jugador de rotación, ¿lo Ajá, ves? Ok, sí, y también, ¿sabes a quién? A Pavlich, el ok. defensa central. Ellos dos me han parecido como a lo mejor hay otros que lo han hecho muy bien, como Binder. Binder también me gusta mucho, pero ya tiene ese perfil. Y Kiala viene regresando de lesión, entonces yo pondría a esos dos jugadores porque encajan a lo mejor en el desarrollo del equipo a futuro. Todavía no sabemos si se va a ir Ito, entonces pues vamos a ver qué pasa, a ver si Pavic logra afianzarse en el primer equipo, al menos sus primeros 6 meses. Curiosamente pensé que me ibas a decir a un chico que es de tu grado, 16 años, delantero. Y lo veo muy difícil. Es que está Saibari y está Kane ahí, entonces a lo mejor en algún partido de póker, en el primer partido de póker puede ser, pero pues no lo veo ahí también, que también es este puente entre el campus y el primer equipo y Dante se las está viendo muy difíciles porque no tiene a muchos jugadores que precisamente están en temporada con el primer equipo. Que me parece que no ha ganado, ¿verdad? No, 6 derrotas. Sí, pues sí, estoy hablando de Bastian Asomo, para los que no lo saben, ¿verdad? Para Ah, sí. decirlo con todas sus letras, delantero de 16 años tan solamente. ¿Cuánto medía, Rafa? Tengo aquí, 1.91. claro, entonces, y que curiosamente él lo voy a decir así, es todo lo que nos decían que Voltemade era. Uy, no, pues qué difícil defender esta posición. Qué Me, raro, o me sea, refiero a la parte, ¿verdad? En donde muchos esperaban y hablaban de Voltemade como si fuera el 9 clásico alemán, y no lo ujú, es, ¿verdad? De hecho, para nada. y recuerdo un tuit que dije, ¿no? Algo así como de que, ya entendí, es que juega de falso 9, ¿no? Porque estuvo teniendo varios partidos medio malos allá ¿quién es? Newcastle, ¿no? Con el que está, Newcastle, sí. ¿verdad? Sí. Este, pero bueno, me refiero que Bastian Asomo sí es ese 9 tradicional, ¿no? En donde también tiene estos recorridos fuera del área, pero que tiene esa fisicalidad o ese porte como para también ir a pelear y ganar balones que justo Voltemade no tiene. Evidentemente es un poco un comentario bastante exagerado de mi parte, ¿verdad? Pero la intención era hablar de los perfiles, no de la calidad, ¿verdad? Porque Sí, pues obviamente no hay nada claro. que comparar ahí, ¿verdad? Tú ves cómo juega Bastian y es un tipo que es un nuevo alemán clásico, o sea, tú Exacto. por A, mero a perfil eso es a lo entonces. que me refería. A eso es a Ujú. lo que me refería. Ahora, el último comentario va para un jugador que se llevó muchas críticas el episodio pasado, ahí cuando estuvimos con Carlos y con Enrique, y que curiosamente termina por salvar el partido. ¿Sabes de quién estoy hablando? O podría ser cualquiera, ahora sí, no sé. Neuer, Manu No, Neuer. ah, Este jugador que fuimos duros con él y que curiosamente, así como el equipo se encargó de ponernos a nosotros en nuestro lugar, ¿verdad? Manu Neuer también dijo, hey, tranquilos chicos, ya casi digo. aquí sigo, ¿verdad? Y que además, ¿verdad? Además, no es solo que salvar ese empate en un amistoso, digo, X, ¿verdad? No solo que salvar el amistoso, sino cómo saca el balón. O Con sea, la mano desde atrás, o con sea, ese. ¿cuántos porteros hacen esa? ¿No? O sea, al 90% se le pasa el balón, los supera en velocidad. Pero es Sí, que aparte de la escuela de porteros alemana, de que te impulsan a que siempre saques la mano desde atrás o desde abajo para tener fuerte. Ujú. mayor fuerza, pues ya es un tipo de 40 años, Gus, o sea, es un tipo que ya la tiene de memoria. O sea, podríamos analizar la tajada
horas, si quieres, pero pues como comentaba, ¿no? Una tajada, un portero es tan bueno como la última tajada que hace, y Neuer Sí. siendo un jugador, un portero que se nutre como de esa presión, de esas grandes atajadas, pues a lo mejor ahí tiene todavía unas cuantas en momentos importantes para el Bayern. El tema va a ser, pues, si está para toda la temporada, ¿no? Y creo que esa es la preocupación máxima, porque Neuer te va a seguir aportando ahorita ya de manera equilibrada, a lo mejor 2 errores y cinco atajadas. Pero Pues hay que ver veremos, ¿verdad? si eso es Porque sostenible. se encargó ya de mandarnos a hablar, ¿verdad? Ya se encargó de, no de callarnos como tal, ¿verdad? Pero sí al menos de, hey, una llamada, calmados, ¿verdad? Mm, Calmados, calmados. yo tengo Y, todavía ahí y, como mis duditas con y Neuer. justo quería Ojalá. darle lugar porque cuando hablamos mal de alguien o hablamos mal de algo, sobre todo en redes, como que parece que son comentarios que se van a la décima potencia, ¿no? O sea, Sí. si tú dices que alguien X dio un mal partido, en redes eso se exponencia de una manera tremenda, ¿no? Mm, Entonces me quedé con ese mal sabor de boca después de haber hablado lo que dijimos de Manu, no tanto por lo que dijimos, porque no es que fuéramos muy duros, ¿no? Sino que ujú, una vez que lo pones aquí en redes, eso se hace por 10. Y por ejemplo, un caso que vivió de eso fue Goretzka, ¿no? Por ejemplo. ujú. Ahora, en ese sentido, ¿verdad? Habiendo hablado mal o negativamente de él, pues bueno, no podemos más que ser los primeros en hablar ahora bien de él también, ¿verdad? Sí. Rafa, pues eso ha sido todo. El equipo vuelve a casa, darle lugar a lo que decías ahora sí, ¿verdad? Donde una vez que lleguen a Múnich, Musiala, ¿quién más se incorpora? Recuérdame por ahí. Saibari y Davis. Y Davis, muy bien. Y Lennart y Gnabry hasta la Bundesliga, al Ujú, parecer. así es, Muy finales de bien. mes. Se le dio una semana extra a Kane, Upamecano y Olise, que de hecho ahí anda en la Leagues Cup, Olise agarrando, Ujú. ¿verdad? Halcones. Halcones, así es, pero al parecer le dio miedo agarrar el halcón. Sí, digo, agárralo. No, 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 está bien. Y pues nada, no sé si hay algo más que ya quieras agregar, algún comentario extra, algún jugador, algo más que te haya llamado la atención. Muy emocionado, Gus, por lo que se viene. Muy emocionado Bien, por todo lo que puedo ofrecer este equipo que ya ahora sí, ya yo lo veo completamente maduro. Ya los automatismos están, ya la forma de jugar está, la intensidad, la idea, todo. Por fin el Bayern, después de años, tiene una idea de juego que encaja con lo que tiene, que encaja con el club y que ilusiona, pero ilusiona de verdad, no una ilusión de, sí, somos grandes, no, sino una ilusión de verdad, de verdad. bien, muy bien, me gusta, nos quedamos con eso y pues otra vez, ¿verdad? Repetimos la frase que ya habíamos dicho en el segmento pasado. Ahora sí, nos despedimos y como dijo Tomás, Macht es gut. Servus. Let's go. Jetzt